Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron esta tarde a este webinar. Hoy iniciamos una jornada de reumatología. Vamos a estar hablando de todos estos temas hoy lunes, mañana martes y miércoles, siempre con el doctor José Francisco Díaz. Es un gusto tenerlo con nosotros, doctor. Muchísimas gracias. No, más bien, muchas gracias a ustedes por participarme en este webinar que tiene tanta audición para tratar de promover un poco lo que son las enfermedades reumáticas. Muchas gracias. Así es, gracias. Hoy específicamente vamos a hablar de la osteoporosis. Vamos a aprender quiénes tienen más riesgo de padecerla. Lamentablemente la doctora Rieta iba a compartir este webinar con el doctor, pero por situaciones de fuerza mayor no va a poder estar con nosotros. Sin embargo, el doctor les va a presentar esta información de la forma más completa. Así que nada más les queremos recordar que cuando el doctor termine la presentación vamos a estar evacuando sus dudas. Entonces, a lo largo de la presentación pueden ir escribiéndolas en el chat de esta plataforma y ahí las vamos a ir eligiendo para decirlas al final de la presentación. Así que, doctor, ya no le quito mucho tiempo y que disfruten mucho de la presentación. Gracias. Nuevamente, muchas gracias. Bueno, y también en nombre de la doctora Arrieta, disculparme, como se digo, por fuerza mayor no nos puede acompañar. Pero bueno, yo voy a tratar de suplirle en lo que pueda, en lo que mejor pueda. Muy bien. Bueno, empecemos pues, pongamos una presentación aquí. Bien, bueno, como se decía, muchas gracias por acompañarnos en este webinar de reumatología que vamos a estar con ustedes a las 2 de la tarde. Bueno, hoy que empezamos con osteoporosis, mañana con fibromialgia y el miércoles con artritis reumatoide. Este primer tema, que es de osteoporosis, ¿quiénes tienen más riesgo de padecer de osteoporosis? Para eso, primero tenemos que introducir qué es osteoporosis. Entonces, el término osteoporosis se refiere a un hueso que es osteo y porosis, que son un hueso con poros, lo cual significa que tenemos un hueso poroso. El hueso normalmente, un hueso normal, tiene pequeños poros pequeñitos y que están con paredes muy gruesas. En cambio, el paciente con osteoporosis, estos poros se hacen muy grandes y las paredes se adelgazan. Este hueso poroso entonces va a perder su fortaleza y se va a volver un hueso quebradizo, un hueso frágil. Eso es al fin y al cabo lo que significa osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad muy frecuente. Lamentablemente no podemos establecer qué porcentaje de la población lo padece, pero sí es un padecimiento muy, muy frecuente, sobre todo en personas de la tercera edad. Es una enfermedad predominantemente en mujeres, lo que no significa que los hombres no podamos padecer de osteoporosis. También los hombres padecemos de osteoporosis. En una relación, por cada 3 mujeres que tienen osteoporosis, pues habrá un hombre que tiene osteoporosis. La osteoporosis se describe como una enfermedad silenciosa porque no causa ningún síntoma hasta que ocurra la fractura. Eso significa que mientras se está produciendo este fenómeno en que el hueso se va debilitando, mientras que el hueso se va llenando de poros, la persona no siente ninguna molestia hasta el momento en que se fractura. Y la fractura es, por lo tanto, el síntoma que nos dice que la paciente o que la persona tiene osteoporosis. Lo que sí tenemos que tener claro que no toda fractura que ocurra es por osteoporosis. Vamos a tener una definición clara de qué es una fractura osteoporótica. Y la fractura osteoporótica va a ser aquella que se produce ante un estímulo, ante un trauma mínimo. Tan mínimo como puede ser en el caso de las fracturas vertebrales, una persona que tiene osteoporosis, por supuesto, se agacha para lavarse los dientes y en el momento en que se incorpora, presenta un dolor y es que se fracturó una de sus vértebras. También puede ser, aquí pongo unos ejemplos, que son los que hemos tenido en nuestra experiencia, pacientes que tosen después de un acceso de tos violento, puede ser que se fracture una vértebra, o después de un estornudo, al alzar un objeto pesado, al tender la cama. Esas son causas como de fracturas vertebrales. Pero también tenemos fracturas del arco costal, de las costillas, que pueden ser a veces alguien que abrace a la mamá, a la abuelita fuerte y puede ser que llegue a fracturarle una costilla, lo cual por supuesto no es muy frecuente. Pero lo más característico va a ser aquella fractura que se da cuando una persona se cae de su propia altura. Eso significa que no está subida en ningún lugar y simplemente se cae
y se fractura. Normalmente una persona se puede caer y no causa ningún problema. La persona se levanta y sin ningún problema. Es muy diferente con una persona de la tercera edad se cae y la probabilidad de fracturarse es alta y causa un gran temor. Entonces, las fracturas que se producen por caídas de su propia altura van a ser consideradas fracturas osteoporóticas. Y las fracturas osteoporóticas, las más frecuentes, las más conocidas por la población en general, va a ser la fractura de coles. Esta fractura de coles es una fractura cuando la persona se va a caer de frente, apoya los brazos y resulta de la caída que se fractura el radio. Esta es una fractura bastante frecuente, bastante conocida y es por osteoporosis. Otra fractura tal vez no tan conocida son las fracturas vertebrales, que esto es un aplastamiento del cuerpo vertebral que, como mencioné, se producen con eventos muy sencillos, como fue eso que mencioné de estornudar, toser, etc. Y después la más conocida, por supuesto, es la fractura de cadera. Existen, sin embargo, otros huesos que también se pueden fracturar. Como mencioné, las fracturas de las costillas debido a un golpe o un apretón fuerte, las fracturas del húmero, del hueso del brazo, que por un golpe se golpean contra una pared, que se tropiecen, se golpean y podrían llegar a fracturarse. Y también están las fracturas de la pelvis, que aunque no tan frecuentes, pero sí son causas que vemos con cierta frecuencia en la consulta. Después hay otras que no son fracturas osteoporóticas, que van a ser las fracturas, por ejemplo, del cráneo. Eso ya sí, para que se fracture un cráneo, no necesariamente una persona tiene que tener osteoporosis, generalmente el trauma es muy fuerte, o como también las fracturas de los dedos pequeños de las manos o de los pies. Esas fracturas no se consideran fracturas osteoporóticas. ¿Por qué la importancia de esto de las fracturas osteoporóticas? Resulta que en una fractura osteoporótica, particularmente la de cadera, produce mucho dolor, produce una gran incapacidad funcional y generalmente lleva a la persona a perder su autosuficiencia, se hace muy dependiente. Esto lleva a que la persona tenga una peor calidad de vida, se deteriora su calidad de vida. Pero el aspecto más importante de esta fractura es de que las personas que se fracturan, que tienen una fractura por osteoporosis, tienen un mayor riesgo de morir en los próximos meses. Y el otro aspecto que tiene es que una persona que se fractura tiene muchísimo más riesgo de tener una segunda fractura, ya sea que se fracture la otra cadera o que se fracture una vértebra o cualquiera de los sitios que mencioné de fracturas osteoporóticas, lo cual conlleva en que se deteriora aún más su calidad de vida y aumenta también más el riesgo de morir. La fractura de cadera, que es la que más entendemos y reconocemos como una fractura osteoporótica, este es un evento, la persona se cae y a consecuencia de la caída se fractura. Entonces tenemos que la persona se encuentra postrada con mucho dolor, no se puede levantar, está muy incapacitada. Esto genera una gran conmoción en la familia, porque generalmente, como mencionaban, va a ser la abuelita, la mamá ya de una edad avanzada, que se cayó y está tirada en el suelo con mucho dolor y no se puede levantar. Y entonces, ¿cómo hacemos para levantarla? ¿Quién la ayuda? La gente trabajando. Es toda una sensación, una situación de estrés, de cómo ayudamos a nuestro pariente cercano que se ha fracturado. Bueno, ya logramos que se levante y ahora el siguiente paso tenemos que trasladarlo a un centro médico, que también se dificulta mucho. No lo podemos montar en un carro, o sea, subir a un carro porque tiene mucho dolor. Hay que llamar a una ambulancia para que coordine el traslado al centro médico. Y una vez en el centro médico, la persona hay que hospitalizarla y prepararla para una cirugía de cadera, para reponer esta fractura en la mayoría de los casos. La cirugía de cadera por una fractura es una cirugía mayor, no es una cirugía pequeña, es una cirugía grande, es una cirugía que tiene sus riesgos como toda cirugía mayor,
pero además tiene ciertas complicaciones. El paciente que tiene una fractura de cadera tiene un mayor riesgo de tener una trombosis venosa profunda y con lo cual aumenta el riesgo o tiene un mayor riesgo de tener embolismo pulmonar, y sabemos que los embolismos pulmonares son causa de muerte en el periodo prácticamente inmediato de una fractura, a pesar de que obviamente en el hospital se toman todas las prevenciones para evitar en lo posible estas complicaciones. Como también la persona mayor encamada que no se moviliza tiene mayor riesgo de adquirir una infección pulmonar, una neumonía que llamamos de un germen intrahospitalario, que son gérmenes que son más difíciles de tratar con los antibióticos, lo cual complica todo esto. También eso puede complicar que las estancias sean más prolongadas y lo que conlleva a que la persona pase varios días inmovilizada en la cama y tenga una importante atrofia muscular, lo cual también va perdiendo la dependencia, la autosuficiencia que mencioné. Pues una vez que ya hemos resuelto el problema, ya el paciente se operó, todo salió bien, gracias a Dios, y entonces hay que llevarla nuevamente a la casa. Y entonces vienen una serie de preguntas, ¿dónde llevamos? Pongo yo el ejemplo, ¿dónde llevamos a mamá? A la casa de ella, a la casa de un hijo, de una hija, cuáles las mejores condiciones para donde llevar a la madre mientras se recupera de esa fractura. Hay que tener, hay que hacer una serie de adecuaciones en la casa, el excusado hay que elevarlo, tienen que tener soporte para poderse agarrar, hay que conseguir una andadera, hay que organizarse en la familia, a ver cómo la vamos a cuidar, quién va a estar pendiente, hay que contratar en algunos casos una enfermera. También lo que sí es indispensable es la participación de terapia física para rehabilitar lo más pronto a nuestra paciente. Esto es desde el punto de vista familiar y las congojas que hay que pasar y los riesgos de la paciente, pero también la paciente que sufre una fractura de cadera muy frecuentemente se deprime, ya que pierde completamente su autosuficiencia, ya totalmente desde el punto de vista físico no tiene la fuerza, hay que acostumbrarse al efecto de la cirugía. Cuando se va recuperando, generalmente la persona queda con mucho miedo de deambular, entonces tiene este miedo y eso hay que ejercitarlo, hay que fortalecerlo para que camine mejor, que pierda ese miedo. Todo esto va haciendo que la persona se deprima. Los familiares se vuelven, sobreprotegen al paciente tratando de que no haga nada, entonces entramos en como un círculo vicioso donde la persona va perdiendo cada vez más autosuficiencia y deprimiéndose. Vuelvo a enfatizar de que todos esos son problemas muy serios, pero tal vez una de las cosas que más nos preocupa es la mortalidad. Por estudios clínicos sabemos que al año de que las personas fracturan, el 20% han muerto, a los 2 años el 30% y a los 5 años el 60%. Y nuevamente, si una persona se fracturó la cadera, tiene muchísimo más probabilidad de fracturarse la otra cadera o tener alguna otra fractura osteoporótica, por ejemplo, una fractura vertebral, con lo que aumenta el deterioro de su calidad de vida y también el mayor riesgo de tener, de morir por esta causa. Las fracturas vertebrales, estas no son tan conocidas. Estas fracturas vertebrales, lo que ocurre es que el cuerpo vertebral, que es lo que estamos viendo en la imagen, se fractura y colapsa, se comprime, se hace más pequeña. Esas fracturas tienen es la fractura osteoporótica más frecuente, las fracturas de los cuerpos vertebrales, es la más frecuente, y tienen una característica muy particular, es que entre el 15 al 30% de los pacientes que se fracturan prácticamente no van a, perdón, o sea, solamente un 15 o un 30% de las personas que se fracturan van a tener o se van a dar cuenta de que se fracturaron. La gran mayoría se fracturan y no se dan cuenta en el momento que se fracturan. Y aquellas personas que se fracturan, lo que van, o sea, que tienen síntomas en el momento que se fracturan, que generalmente es, como les mencioné, que están lavándose los dientes, tendiendo la cama, levantaron algún objeto, abrieron una ventana, tosieron y en ese momento se fracturan y presentan síntomas. Y los síntomas generalmente van a ser un dolor que de aparición súbita, de intensidad muy variable,
Pero lo que va a ser muy característico es que este dolor llega a molestar sobre todo en los cambios de posición. O sea, la persona está sentada, se pone de pie y le duele bastante, y después el dolor puede ser que ceda, le duele mucho acostarse, le duele mucho de estar acostada, levantarse. Esos cambios de posición pueden ser bastante molestos. En un porcentaje pequeño, realmente, el dolor puede ser muy, muy intenso y altamente incapacitante. Tan incapacitante puede ser que las personas pueden pasar días durmiendo en una silla porque les duele mucho cambiar de posición. O sea, levantarse les duele mucho, ir al baño les duele mucho, pero como les digo, este es un porcentaje pequeño, pero en ese pequeño porcentaje es importante establecer un diagnóstico porque generalmente este dolor no se dé con medicamentos analgésicos corrientes. Generalmente hay que usar analgésicos más fuertes y para ello necesita uno un diagnóstico certero. Después teníamos este otro grupo de pacientes que no tienen síntomas, que no se dan cuenta de que se fracturaron, pero empiezan a tener cambios en su cuerpo. Y el primer cambio que empiezan a notar es que se empiezan a hacer más pequeñas. No es infrecuente que una persona una señora de 75, 80 años diga, yo cuando tenía 50 años medía 4 o 3 centímetros más de lo que mido ahora. El primer hallazgo entonces va a ser que empiezan a perder estatura. Y se hace referencia a que aquella persona que ha perdido 2 centímetros de estatura muy probablemente padece de osteoporosis. El otro aspecto que empiezan a tener es que empiezan a tener una pequeña, se joroban y tienen una pequeña jiba en la región dorsal de la espalda, se empiezan a agachar, a torcer, a jorobarse. Y el otro es que la pancilla se les hace más prominente, se hacen panzoncitas. Entre las personas, más o menos un 30, un 50% de los pacientes que empiezan a tener estas fracturas y que no se dieron cuenta en el momento en que les dio la primera fractura, pueden empezar a tener molestias de las siguientes características. Generalmente se despiertan con poco dolor, empiezan a hacer actividad, pasan de pie sentadas y la actividad empieza a molestarles la región dorsal o lumbar. Y llega un momento que con alguna actividad el dolor llega a ser muy importante, lo cual lo tienen que interrumpir y descansar. Generalmente el descanso les ayuda bastante para este dolor. Hay un síntoma o un problema que se presenta en los pacientes con osteoporosis debido a que se van haciendo más chicas, se van achicando, y que si ustedes ven en esta gráfica, en el esqueleto de la izquierda, se ve que la distancia que hay entre las costillas y el hueso de la pelvis, que está abajo, es bastante amplio. Conforme la persona se va haciendo más pequeña, llega un momento en que los huesos o las costillas pegan con el hueso de la pelvis, con el hueso ilíaco de la pelvis. Y ese roce llega a ser muy molesto. Y es un problema que es realmente difícil de tratar. Lo que es cierto, nuevamente, igual que con las fracturas de la cadera, la fractura vertebral también es un pronóstico de que muy probablemente si esta persona tiene una fractura vertebral va a tener más probabilidades, más riesgo de tener otra fractura, ya sea de cadera o de la misma vértebra. Igual, entre mayor número de fracturas vertebrales, mayor es el riesgo de una segunda fractura. O sea, una persona que tiene una fractura vertebral tiene más riesgo de tener una segunda fractura vertebral. El que tiene dos tiene muchísimo más probabilidades de tener una tercera y así sucesivamente. Y también tiene más riesgo de tener una fractura de las, ¿cómo se llama? Una fractura de cadera. Y el otro punto muy importante es que a mayor número de fracturas, mayor riesgo de morir. Entonces, nosotros lo que pretendemos, lo que se pretende con estas charlas, es que podamos reconocer a aquellas personas que tienen más probabilidad de desarrollar una osteoporosis, para poder identificarlas y hacer alguna modificación de algunos factores y así prevenir que desarrollen una osteoporosis. Ese sería un primer objetivo. Un segundo objetivo sería que aquellas personas que ya tienen osteoporosis, pero que no se han fracturado, también poderlas reconocer, identificar y poderlas tratar para disminuir en forma considerable el riesgo o la probabilidad de que tengan una fractura.
Y por último, y las consecuencias, las complicaciones que esto trae, como mencionamos. Y un tercer objetivo sería las personas que ya que tienen osteoporosis y que ya se fracturaron, pues que estas personas estén ya en tratamiento, en tratamientos que sean eficaces y que le prevengan en lo posible que se fracturen nuevamente. ¿Quiénes son las personas con mayor probabilidad de tener osteoporosis? Entonces, se han reconocido factores no modificables y factores modificables. Factores no modificables van a ser que obviamente no podemos hacer nada para cambiar este factor. Y sabemos que, como ya dijimos, las mujeres tienen mucho más probabilidad de tener osteoporosis que los varones. También las mujeres, entre más tiempo pase después de la menopausia, tienen más probabilidad de tener osteoporosis. Las personas blancas, las asiáticas, tienen más probabilidad que las mujeres hispanas y que las afrodescendientes. También a mayor edad, mayor probabilidad de tener osteoporosis. Y otro punto importante es aquellas personas que tienen el antecedente de un familiar, la madre o la abuela o una tía que tuvo una fractura de cadera, pues estas también tienen mayor probabilidad de tener osteoporosis. Y mencionamos solamente las fracturas de cadera, porque es muy difícil poder precisar quién tuvo o no tuvo fracturas vertebrales, que también tendría la misma relación. Si uno sabe si un pariente de uno, abuela, tía o madre, tuvo una fractura vertebral, pues entonces yo también tengo más riesgo de tener osteoporosis. Y aquellos factores que son modificables, que podríamos hacer algo para modificarlo, son las personas muy delgadas. Las personas muy delgadas tienen mayor probabilidad de padecer de osteoporosis. Aquellas personas que tengan una ingesta pobre de calcio, aquellas personas que tengan un déficit de vitamina D también tienen mayor probabilidad de tener osteoporosis. Las tabaquistas o los tabaquistas, el fumado hace que es un factor de riesgo de osteoporosis, como también la ingesta excesiva de alcohol. Y sobre todo una vida sedentaria, en donde uno no haga prácticamente ningún ejercicio. Entonces, ¿cómo logramos nosotros diagnosticar la osteoporosis? ¿Cómo podemos detectar estos poros? ¿Cómo podemos detectar esta fragilidad en un hueso dado de una persona? Y la cosa es esa, o sea, ¿cómo reconocemos nosotros que estos huesos son más frágiles de lo normal? Entonces existen varios métodos que tratan de establecer diferentes características físicas del hueso y que éstas se correlacionen con la fragilidad. Y de estos métodos diagnósticos, el que mejor ha logrado identificar es la medición de la densidad del hueso con absorciometría dual por rayos X, que esta es la famosa DEXA, que es el examen que realmente se realiza aquí en Costa Rica para detectar la osteoporosis. Y el DEXA es un equipo que tiene un brazo que recorre el cuerpo y determina por rayos X la densidad del hueso de la cadera y de las vértebras. Y así nos da un resultado donde establece la densidad de cada una de las vértebras, como también la densidad de la cadera, de las partes del hueso de la cadera. Y después, entonces resulta que después de haber analizado miles de pacientes, se encontró que existe un valor específico y aquellas personas que tenían este valor o un valor menor tenían un mayor riesgo de desarrollar una fractura osteoporótica. Entonces se concluyó que aquellas personas que tenían este valor por densitometría o más bajo eran las que íbamos a diagnosticar como osteoporosis. Es un diagnóstico densitométrico. También, ¿cómo se puede diagnosticar la osteoporosis? Aquella persona que tuvo una fractura con un trauma mínimo, esa persona consideramos que tuvo una fractura osteoporótica, por lo tanto tiene osteoporosis. Y no necesitamos el diagnóstico densitométrico para decir que tiene osteoporosis. Como ya veremos, a esas personas les pedimos una densitometría, pero no para hacer el diagnóstico, sino para establecer qué grado de osteoporosis tiene. Entonces, el diagnóstico por el momento lo hacemos con la densitometría o con el antecedente de que la persona tuvo una fractura osteoporótica.
Entonces, ¿a quién le vamos a solicitar una densitometría? Esos son acuerdos internacionales y se acordó que prácticamente toda mujer mayor de 65 años se le debería de hacer una densitometría para conocer su estado de fragilidad ósea. También toda mujer que tenga más de 15 años de haber tenido la menopausia. A todo varón mayor de 70 años. Y aquellas personas que no se encuentran en ese grupo de edad, entonces, que son menores, por lo tanto, por supuesto, y que tengan algún factor de riesgo. Entonces, a esas personas menores, pues entonces, si tienen un factor de riesgo, le vamos a hacer una densitometría. Por ejemplo, una persona de 60 años que tiene una mujer que tiene, digamos, unos 5 años de tener menopausia, pero resulta que tiene niveles de vitamina D muy bajos, o que es muy delgada, o que es tabaquista, o que tiene antecedente de que la madre se fracturó, pues a esa persona le deberíamos de hacer una densitometría para establecer si tiene o no tiene osteoporosis. Como les había dicho, al paciente que tuvo una fractura osteoporótica le hacemos la densidad mineral ósea para conocer el valor real para conocer el estado real de sus huesos. Entonces, ¿qué puedo hacer para no padecer de osteoporosis? Entonces, lo primero, necesitamos una dieta saludable, ejercitarse en forma regular, no fumar y no tomar licor en exceso. Una dieta saludable desde el punto de vista óseo significa que tenga una dieta rica en calcio y vitamina D, ya que tanto el calcio como la vitamina D, ayudan a preservar y a fortalecer los huesos. El calcio le da a los huesos fuerza y estructura y la vitamina D ayuda al cuerpo a absorber del intestino el calcio y a pegarlo en el hueso. Y los requerimientos de calcio y vitamina D son de calcio de 1000 miligramos por día o 1200 miligramos. Y la vitamina D sí hay una variación en la edad de la persona. O sea, en gente menor de 50 años se requieren de 400 a 800 unidades internacionales de vitamina D, mientras que en personas de mayor de 50 años los requerimientos son más altos. Y esto es porque la piel pierde la capacidad de sintetizar vitamina D. En cuanto a los alimentos ricos en calcio, los productos lácteos son la principal fuente de calcio y así tenemos, por ejemplo, que un vaso de leche nos va a aportar aproximadamente 300 miligramos de calcio. Un yogur, unos 225 miligramos y una buena tajada de queso fresco, un queso Turrialba, por ejemplo, unos 500 miligramos. Se dice que lo que se recomienda es que si uno consume 3 porciones de productos lácteos, ya sea el mismo producto lácteo o combinándolos, 3 al día es un aporte suficiente para mantener un hueso sano. Aquellas personas que no pueden, que son intolerantes a la lactosa, no pueden consumir productos lácteos, entonces hay otras alternativas. Y aquí, para mencionar algunas, bueno, tenemos la leche de soya o la leche de almendras y de arroz, que generalmente tienen unas concentraciones muy, muy adecuadas de calcio, las sardinas enlatadas, hay jugo de naranjas fortificados con calcio, el tofu, que es este queso japonés que también tiene altas concentraciones de calcio como el salmón. Y hay unas hortalizas y vegetales que también tienen cantidades importantes de calcio, como puede ser el brócoli y la espinaca. La ingesta, como hemos dicho, debe ser recomendada es entre 1000 y 1200 miligramos y se prefiere que sea ingerida con los alimentos. Pero aquellas personas que por A o por B no pueden completar esos 1200 miligramos de calcio con las comidas, entonces en estas personas sí hay que dar un preparado extra de calcio. Cuando uno va a tomar algún medicamento, alguna pastilla de calcio, lo que se recomienda es que se tome junto con los alimentos, porque así mejora la absorción del calcio y preferiblemente en la última comida del día, o sea, en la cena. Y el otro aspecto es que lo hagan, que la dosis que van a tomar no sea de 600 miligramos. Entonces, si alguien requiere los 1200, que se tome una pastillita al mediodía y otra pastillita en la cena. En cuanto a la vitamina D, como dijimos, la vitamina D ayuda a absorber el calcio del intestino y a pegarlo en el hueso.
Se debe determinar los valores de vitamina D en sangre, porque realmente hemos encontrado que actualmente mucha gente es deficitaria de vitamina D. Y la vitamina D, bueno, aquí estamos hablando del hueso, pero también la vitamina D ayuda para mantener una buena fuerza muscular. Y los niveles normales deben ser de 30 a 50 nanogramos por mililitro. La fuente principal de la vitamina D es la luz solar, pero actualmente muy poca gente recibe la suficiente cantidad de sol como para sintetizar los requerimientos de vitamina D diarios. Por lo que se requiere generalmente que la persona los consuma. Y sabemos que la vitamina D, bueno, los pescados como grasos, como el salmón y el atún, tienen altas concentraciones de vitamina D. Y actualmente hay muchos alimentos que vienen fortificados con vitamina D. Eso nos facilita a que tengamos buena ingesta de este producto. Si uno le hace un nivel de vitamina D y está bajo, sí sabemos que con solo la dieta no va a lograr remontar esos niveles a niveles normales. Y entonces van a requerir una suplementación de vitamina D. Y la suplementación de la vitamina D va a depender del nivel que se tenga. Y generalmente vamos a darles una dosis de entre 1000 y 5000 unidades por día hasta que se normalicen los niveles de vitamina D. Una vez normalizados, entonces sí se recomienda que la persona siga tomando una dosis de mantenimiento que va entre los niveles que ya mencionamos, de entre 400 y 800 unidades en gente menor de 50 años y de 800 a 1000 unidades en personas mayores de 50. El ejercicio. La actividad física es un componente clave en el tratamiento de la osteoporosis, ya que en el adulto mayor el ejercicio mantiene la masa ósea, o sea, mantiene que los huesos se mantengan fuertes, mejora el equilibrio, la coordinación y la fuerza muscular, lo que va a reducir el riesgo de caídas, que es muy, muy importante. Entonces, el ejercicio se recomienda sí o sí. Claro que no hace falta que la persona salga a correr kilómetros para mantener no es el ejercicio, no ir al gimnasio en forma diaria, pero sí también hay que tener claro que no todas las formas de entrenamiento son igualmente efectivas para provocar para lograr mantener un buen hueso. Así, por ejemplo, tenemos que el salir a caminar, ahí a distraerse, entretenidos, un paso lento, ir oyendo los pajaritos, viendo la vegetación, o ejercicios que son de bajo impacto, como puede ser el ciclismo, o prácticamente sin impacto, como la natación, estos tienen poco efecto en prevenir la pérdida de masa ósea. Entonces, lo que se recomienda es que sean ejercicios que soporten peso. Y entre los ejercicios que soportan peso, vamos a tener que estar haciendo estos ejercicios por lo menos 2 horas y media en una semana, lo que significarían 30 minutos por 5 días a la semana. Ya sea caminar, ya vamos a ver qué tipo de caminar estamos hablando, bailar por 30 minutos, como dije, 5 días a la semana, o pueden también dar pequeños saltos de 10 brinquitos o 20 brinquitos, unas 3 a 5 series 5 veces a la semana. En cuanto al caminar, se requiere que el camino que se camine en forma enérgica, rápido, un paso rápido. Se pueden utilizar estos chalecos que uno le pone peso para que tenga haya más estímulo sobre el hueso. Caminar y subir gradas. También puede ser trotar o saltar, como decía, los pequeños brinquitos. Y después existen estos otros ejercicios que son ejercicios de resistencia progresiva. Por supuesto, si la persona es una persona sedentaria o tiene algún impedimento funcional, cabe el riesgo de que se lesionen cuando van a hacer ejercicio. Entonces, en estas personas lo que se recomienda inicialmente es que tengan ejercicios para fortalecer los músculos, sobre todo los músculos de las extremidades inferiores, de las piernas, y ejercicios de estabilidad antes de que empiecen a hacer un ejercicio un poco más fuerte. Al igual que pacientes con osteoporosis severas o graves que ya han tenido fracturas, o pacientes que tengan asociado desgaste en las rodillas o en las caderas, en estos casos se recomienda primero una buena valoración antes de someterlo a un tipo de estos ejercicios que podría ser más bien perjudicial. Y están esos ejercicios de resistencia progresiva
que estos ejercicios lo que tratan es que se ejercitan los músculos con algún tipo de resistencia, ya sean bandas o pesas, y la idea es que se vaya incrementando progresivamente la resistencia conforme la persona va adquiriendo más fuerza. Estos ejercicios están recomendados y los estudios demuestran que son muy eficaces para aumentar y mantener la densidad mineral ósea. Y obviamente los resultados de esos ejercicios van a depender de la carga, o sea, la resistencia que tengan que hacer, el número de series que se hagan por repetición, la frecuencia con que lo haga semanal y que tienen que ser un incremento progresivo de la demanda. Y obviamente la constancia de realizar estos ejercicios. Y esos ejercicios se establecen en forma individual. Hay otros tipos de ejercicios que no son muy efectivos para fortalecer los huesos. Sin embargo, sí tienen beneficios, como es el famoso Tai Chi, que este ejercicio no aumenta la masa ósea ni la mantiene, pero sí logra que los músculos mejoran la fuerza, la coordinación y el equilibrio. Al igual que la natación, igual que el ciclismo, si bien es cierto, no aumentan la masa ósea, pero sí mejoran la salud cardiovascular y la fuerza muscular. Disculpen. En cuanto a los estilos de vida, además de una adecuada dieta y hacer ejercicios en forma regular, otros factores del estilo de vida que mejoran la salud de los huesos es el no fumar y limitar el consumo de alcohol. El tabaquismo, sabemos que en las mujeres el fumar aumenta la tasa de pérdida ósea, o sea, pierden más masa ósea que una persona que no fume. Los niveles de estrógenos, que son los que juegan un papel muy importante en mantener la masa ósea en las mujeres, se encuentran más bajos que en las mujeres que no fuman y se tienen la menopausia antes, se van a tener más tiempo de menopausia y también generalmente son más delgadas que las no fumadoras. Y todos estos factores, como sabemos, son factores que aumentan el riesgo de osteoporosis y de fractura. En cuanto al licor, lo que se recomienda es no tomar más de 2 tragos, ya sea dos cervezas, 2 copas de vino o 2 tragos de licor al día. Y entre las cosas que más preocupan es que si uno tiene un consumo aumentado de alcohol, pues la persona puede sufrir caídas y por lo tanto fracturarse. Y podemos concluir que la osteoporosis es una enfermedad muy frecuente, es la principal causa de fracturas en personas de la tercera edad. Las fracturas osteoporóticas se asocian a muchas complicaciones de salud, como es el dolor, la incapacidad, la dependencia, la depresión, la mala calidad de vida y tienen un mayor riesgo de morir. Pero afortunadamente podemos reducir el riesgo de padecer de osteoporosis, de sufrir una fractura con una vida más saludable, no fumando, con una dieta balanceada y con un buen plan de ejercicios. Muchas gracias. Entonces quedamos ahora a disposición de las preguntas. Muchas gracias, doctor. Súper interesante. Vieras que casi todas las preguntas han sido con respecto a la ingesta de la vitamina D, ¿verdad? Solo que quisiera recordarle a los participantes que este webinar lo vamos a subir al canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica y ahí pueden repasar todo lo que el doctor mencionó acerca de cómo complementar, ¿verdad? Todos estos alimentos que tienen calcio y vitamina D. Entonces, digamos, ya abarcando eso, tenemos una muy específica que dice que tienen una hija de 25 años, pero que a los 8... ¿Sí, señor? Que aquí me está, voy a desconectar el teléfono. Okay. Lo tenía conectado. Entonces, que esta hija de 25 años, tiene una hija de 25 años, pero a los 8 o 9 años sufrió 2 veces la fractura del radio, húmero y cúbito. ¿Tendrá ella necesidad de hacerse una densitometría? Primer punto, la densitometría se hace, el resultado de densitometría para hacer un diagnóstico de osteoporosis se hace en relación a un grupo testigo, que son gente de más o menos de 25 años. Entonces ahí se hace una comparación y se saca el diagnóstico para ver si tiene osteoporosis. La densitometría en el caso de esta niña, no, o sea, se hace la densitometría para tener un valor base para ver cómo están sus huesos, a ver qué tan calcificados están.
a la edad de ella no se puede hacer diagnóstico de osteoporosis por densitometría. A esas edades hay otras, hay otras causas que pueden producir fracturas que no se consideran fracturas osteoporóticas, como otras, hay otras enfermedades que pueden producir debilitamiento de los huesos. ¿Qué edad tiene? ¿Me dijiste? Ahorita tiene 25. Hola. Sí, ahorita tiene 25, 25. pero estas fracturas se dieron cuando tenía 8 o 9 años. Bueno, como decía, la densidad se puede hacer para ver cómo está en comparación con un grupo, con su grupo de edad, pero no se puede hacer el diagnóstico de osteoporosis. Pero sí es de utilidad tener un valor densitométrico para ver si es que tiene algún problema de calcificación y hacer los estudios correspondientes. Por aquí tenemos una muy específica que pregunta si la osteoporosis se puede detener. La osteoporosis, bueno, lo que se hace, el tratamiento, lo que persigue es que la persona se disminuya el riesgo de fractura. O sea, tenemos un paciente con osteoporosis, entonces el tratamiento lo que persigue es, bueno, conservar la masa ósea, la mejora poco, realmente se mejora porcentualmente poco, pero, perdón, sí se reduce en forma importante el riesgo de fracturarse. En personas que no tienen osteoporosis y que tienen lo que llama una baja densidad mineral ósea, lo que se llamaba también osteopenia previamente, a estas personas lo que debemos hacer es procurar mejorar estos factores, una buena ingesta de calcio, que tenga niveles de vitamina D normales y que haga ejercicio para que mantenga una buena masa ósea y que no lleven a osteoporosis. Perfecto. Y tenemos una última por acá. No sé si dar un poquitito de tiempo por si alguien tiene otra consulta. Vamos a esperar unos minutitos, pero hay una también de Carol Morales que dice que ¿qué peso se considera de riesgo para una persona muy delgada? Eso está con el índice de masa corporal, o sea, que tengan un peso, un índice de masa corporal bajo, o sea, más bajo de lo normal. Que esa es la relación que existe de la talla con el peso. Ok, perfecto. Y nada más aquí vuelven a preguntar a qué edad ya se puede realizar una densitometría. Entonces dijimos, casi como obligatorio, mujeres mayores de 65 años, mujeres que tengan más de 15 años de tener tenido la menopausia, varones mayores de 70 años y después las mujeres que no tengan esa edad, o sea, menores, y que tengan algún factor de riesgo, o sea, que sean muy delgadas, que hayan fumado tabaquistas importantes, que tengan antecedentes familiares, o sea, que la mamá o la abuelita o la tía se haya fracturado, que ellas tengan fracturas, qué sé yo, fracturas vertebrales, que tengan una tía o la abuelita que se haya ido encogiendo, no haya tenido fractura de cadera, pero sí se haya hecho más chiquita y esté jorobadita, quiere decir que la pariente tiene osteoporosis, entonces yo tengo más riesgo de padecer de osteoporosis. Entonces, bueno, no mencioné medicamentos que pueden producir osteoporosis, porque eso ya es un tema aparte, es un tema largo, pero hay medicamentos como los esteroides que pueden producir osteoporosis, entonces se recomienda que después de un cierto tiempo de estar tomando esteroides, hacer una densitometría. Aunque el paciente que está tomando esteroides debe estar con tratamiento para osteoporosis. Perfecto. Y por acá preguntan el tema de la exposición del sol, de cuánto es el tiempo recomendado por día para empezar como a generar esa absorción de vitamina D. Ahí lo del sol es lo siguiente, el sol uno tiene, o sea, no vale usar el protector solar, porque entonces ya no se produce la vitamina D. La persona tiene que estar con un sol y tiene que tener una pequeña quemadura, o sea, ponerse rojo. No quemada así brutal y que se le hagan ampollas, sino terminar uno como rojito, como que la piel se queda más rojiza. Y eso pueden ser unos 15 minutos bajo el sol sin ningún implemento sin nada. Y debate, bueno, aquí vamos a tener problemas de mucho, a qué horas a qué hora del día se debe asolear. Entonces, en horas que el sol no sea muy fuerte, digamos, de 7 a 9 de la mañana, ahí podrían pasar una media hora bajo el sol sin usar ningún tipo. Y el otro aspecto es qué cantidad de superficie corporal se tiene que
solear, no, prácticamente la área más grande que se pueda. Entonces, obviamente, si uno sale con camisa y manga larga, entonces se asolearán las manos y la cara. Y como les decía, no debe utilizar un bloqueador solar. Eso es básicamente. Por eso mencionaba que es difícil, porque la gente, hay también todo un tema de lo que es la exposición del sol con los cánceres de piel. Entonces, ese es un tema que es un poco difícil establecer de dosis. También la otra cosa, las personas más blancas van a producir más, por decirlo así, más vitamina D al asolearse que una persona más morena. Perfecto, aquí dice que sí, uno debe de tomar vitamina D, ¿dónde está? No, que si después de los 50 años debe tomar calcio sin necesidad, o sea, si tiene o no osteoporosis, pero sí tomar esa pastilla de calcio después de los 50, que sí es recomendable. Nuevamente, si uno tiene una buena ingesta de calcio diaria, independientemente de la edad, que sean 1200 miligramos, digamos, en general, si uno tiene esa ingesta de calcio diaria, sin la necesidad de, o sea, con puros alimentos, que uno se come un yogur y se toma un vaso de leche y se toma dos gallos de queso, pues esa persona tendría una muy buena ingesta de calcio, entonces no necesitaría estar tomando nada más no necesitaría pastillas de calcio. Si la persona tiene, que dice, bueno, realmente no consumo ningún producto lácteo, no me gustan las sardinas, no me gusta el pescado, los vegetales no me gustan, no como brócoli, no como coliflor, no como espinaca, bueno, entonces obviamente esa persona habría que darle calcio en forma como una sustitución de calcio de los 1200 miligramos, pero independiente de la edad. O sea, esta dosis de calcio es para todo el mundo, tenga o no tenga osteoporosis. Perfecto, y para cerrar, nada más preguntan aquí la relación entre osteopenia y osteoporosis, que si es posible pasar de osteoporosis a osteopenia. Realmente ese no es el objetivo del tratamiento. El objetivo del tratamiento no es pasar de osteoporosis a osteopenia. En algunos casos se logra, pero ese no es el objetivo del tratamiento. El objetivo del tratamiento es de que la persona, aunque tenga osteoporosis por densitometría, al estar con un tratamiento para osteoporosis, se reduce el riesgo de fractura. Si eso se logra, o sea, si uno logra pasar de osteoporosis a osteopenia, está muy bien. Eso a veces se logra cuando la osteoporosis es muy leve o de reciente aparición, que se hace el diagnóstico temprano y empieza uno con las medidas, con los tratamientos médicos para ello, puede ser que baje a osteopenia. Pero nuevamente, el objetivo del tratamiento es que el paciente tome el tratamiento y independientemente que si baja o no baja osteopenia, sí el tratamiento reduce el riesgo de fractura. Eso es un poquito, tal vez un poco difícil de comprender, pero esa es la idea. La idea, no buscamos que tome medicamento y que llegue a osteopenia a la normalidad. Eso no lo buscamos. Lo que buscamos es reducir el riesgo de fractura, que es lo que ha demostrado el uso de estos medicamentos en pacientes con osteoporosis. Así es, perfecto. Demasiadas gracias, doctor. De verdad, muy agradecido. La gente también está muy contenta. Agradecen mucho su exposición. Sí, queremos recordarles, ¿verdad?, que toda esta información va a estar en el canal de YouTube para que puedan repasarla, para que puedan compartirla con alguna persona que sabe que le interesa mucho el tema. Así que, doctor, un gusto y nos vemos mañana. Si Dios quiere, que Dios nos acompañe. Hasta luego. Perfecto. Chao. Gracias a todos los que se conectaron. Hasta luego.